San Marcos capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene usted por ahí, hermanos? Dice por ahí, el título dice, Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Bueno, eso dice mi Biblia, no sé cómo diga la de usted, pero Jesús ya empezaba a anunciarle a sus discípulos de que Él iba a morir. Y comenzó a enseñarles a sus discípulos, ¿verdad? Que le era necesario, diga conmigo, le era necesario. O sea que sí o sí iba a tener que acontecer, que le era necesario al Hijo del Hombre, es decir, a Él, a Jesús, padecer mucho, diga conmigo, padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, diga conmigo, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Diga conmigo, resucitar después de 3 días. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, por favor, hermanos. Miren, aparte de que oren por un servidor, hermanos, quiero pedirles muy encarecidamente la oración por el hermano Javier Medina. Me llamó la hermana Margarita, lo tienen en el hospital, parece que se puso mal, le quiso dar como un stroke o algo así, como una embolia, como una parálisis en su rostro, en su brazo, lo tienen en el hospital y parece que estaban queriéndolo intervenir, algo así de su cerebro. Entonces están, pues, lo último que me dijo, me ha hablado ya varias veces, que estaban ya, pues, que necesitan que tomen una decisión, si lo van a intervenir o no lo van a intervenir, ¿verdad? Entonces oremos, la hermana nos ha pedido encarecidamente que oremos, necesita mucho la oración. Vamos a orar por ellos, hermano, vamos a orar por ellos. Padre Celestial, Señor, en este momento pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes para poder compartir esta bendita palabra, Señor, que ya es bendita. Pedimos que tú toques las vidas, los corazones de todos nuestros hermanos que se encuentran en este lugar y de aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Señor, pedimos para que esta palabra, Señor, toque sus vidas, sus corazones, cambie, transforme, limpie, purifique, santifique, salve y restaure las vidas. Señor, pedimos encarecidamente en este momento, Señor, por nuestro hermano Javier, que se encuentra hospitalizado. Señor, él se encuentra en una gran necesidad. Pedimos, Señor, por él, para que tú lo levantes, lo restaures, Señor, lo levantes, lo sanes, Señor, lo restaures completamente, Padre mío, a través de los medios que tú quieras, Señor, hacer. Puede ser un milagro, Señor, puede ser a través de los médicos. Pedimos, Señor, sabiduría también por mi hermana Margarita, sus hijos, Señor, que tienen que tomar una decisión, si lo van a intervenir, y si es así, Padre, pedimos que tus ángeles estén con ellos. Pedimos, Señor, todos como iglesia juntos, reunidos, para que tú, Señor, tengas misericordia de esta familia, sobre todo de mi hermano Javier, Señor. No permitas que nada malo le pase, Señor. Sálvalo, ayúdalo, restáuralo, en el nombre precioso de Jesús. Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa, y dale la paz a toda la familia, Señor. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Dios, tome su lugar, por favor. Tomen su lugar. Hermanos, el día de hoy, o toda esta semana, se conmemora, por ahí en el mundo le llaman la Semana Santa, la Semana Mayor, ¿verdad que sí? Se conmemora la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el mundo hace eso, ¿cuánto más no nosotros, que estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros? Y yo de eso quiero hablarles en esta tarde. Yo quiero hablarles acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. De eso quiero hablarles el día de hoy. Muy importante, porque realmente, hermanos, si nosotros estamos aquí, nosotros somos parte de la iglesia. Somos la iglesia gracias al sacrificio de Jesús, gracias a esa sangre preciosa que fue derramada, gracias a su muerte. Pero la muerte no hubiera tenido sentido si no hubiera habido una resurrección, ¿cierto? Cristo no está en la tumba, Él ha resucitado de entre los muertos. Él ha resucitado.
Y el día de hoy nosotros estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, dice la Biblia, vana sería nuestra fe. Estaríamos adorando a un Dios muerto, pero nosotros adoramos a un Dios vivo. Él se levantó de los muertos. Entonces, quiero iniciar diciéndoles que Jesús, en este versículo que acabamos de leer, le enseña a sus discípulos 3 cosas muy importantes. Ya los estaba preparando mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Dice que Él les empezó a enseñar. Otra versión dice les empezó a declarar. Pero esta versión, pasaje en el Evangelio según San Marcos, dice San Marcos que les empezó a enseñar a sus discípulos, a los 12, con los cuales Él se movía, Él trabajaba en el ministerio. Les empezó a enseñar que le era necesario, no era una opción, le era necesario padecer mucho. Diga nuevamente, padecer mucho. Él tenía que padecer mucho. Antes de ir a la cruz, antes de ir a la muerte, Él tenía que padecer mucho, hermanos. Número 2, Él tenía que ser muerto. Diga conmigo, ser muerto. Él tenía que morir. Y número 3, Él dijo que tenía que resucitar al tercer día. Así lo declaró. Al tercer día. Estas 3 cosas. Entonces, primeramente Él dijo que tenía que padecer mucho. Mire, el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, cuando leemos al profeta Isaías, quien profetizó acerca del Mesías cientos de años antes de que el Mesías naciese, Dios ya le había dado al profeta Isaías estas profecías acerca del Mesías, del Redentor, del Salvador no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Y este pasaje está en 53, Isaías 53, versículo 3. Anótelo porque es muy importante que usted lo tenga en su Biblia. Este versículo dice lo siguiente acerca de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres. O sea que no es como muchos líderes hoy que son muy aplaudidos. Él fue despreciado. Mucha gente lo despreciaba. Así como a Jesús lo seguían grandes multitudes, hermanos, muchos lo amaban, muchos también lo despreciaban, no lo querían, lo despreciaban. Y más los líderes del pueblo de Israel, los sacerdotes, los ancianos, como veían que mucha gente se iba tras Él, el Señor hacía milagros, sanidades, liberaciones y todos estos tipos de cosas. Entonces muchos de ellos se llenaban de celos, de envidia, de todas estas cosas. Mire, la semana pasada que fuimos para allá, para Indianápolis, me tocó dar un tema que, ¿cuántos se acuerdan del título? Se llamaba Andando en celos, en envidia, andando en amor. Qué importante es andar en amor. A pesar de que estos hombres, los líderes, los sacerdotes, eran los líderes, hermanos, del pueblo de Israel, ellos no andaban en amor, ellos andaban por ganancias deshonestas. Y ellos, cuando vieron que la gente se iba tras Jesús, se llenaron de celos, de envidia. Eso es lo que había en el corazón de esa gente. Y por eso es que empezaron a perseguirlo. Y ellos lo seguían, hermano, pero no con la intención de aprender, no con la intención de que viniera un cambio, una transformación en la vida de ellos, sino que ellos lo seguían solamente para tratar de encontrar alguna debilidad o que dijera algo incorrecto para poderlo acusar y matarlo, ¿verdad? Entonces, ellos lo seguían. Por eso dice el profeta Isaías, cientos de años antes, hablando acerca del Señor, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es decir, veían a venir quebrantos tras quebrantos en el ministerio de Jesús. No piense que el ministerio de Jesús, aunque duró muy poco, fue muy corto, fue un ministerio que duró solamente 3 años y medio. Fue un ministerio de mucha persecución. No, aunque mucha gente lo seguía, pero mucha gente buscaba traicionarlo, buscaba hacerle daño. Y fue un ministerio, hermanos, en el que el Señor experimentó muchos quebrantos. Dice esta profecía: fue menospreciado y no lo estimamos. Porque desgraciadamente hasta el día de hoy, mucha gente no ha estimado y no ha apreciado el sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años. No lo ha apreciado. Tú les hablas acerca de Cristo y no, prefieren otra cosa.
Entonces él fue menospreciado y hasta el día de hoy él sigue siendo menospreciado. Mucha gente no le importa todo lo que él hizo, y todo lo que hizo lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a ti, por amor a toda la humanidad. Y mucha gente no lo ha apreciado eso, hermanos. Entonces, antes de ir a la cruz, el Señor experimentó primeramente la traición. Por eso él empezó a preparar las mentes y los corazones de sus discípulos. Una de las cosas que el Señor experimentó fue la traición. Uno de sus discípulos, llamado Judas, había dos Judas, pero Judas Iscariote, uno de los hombres de confianza, a los cuales el Señor le había dado la confianza, la Biblia dice que lo traicionó. Jesús dijo: el que moje el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Sí. Él sabía de antemano que uno lo iba a entregar. Hermanos, a veces no queremos que haya Judas, pero siempre los va a haber. Aún los Judas son necesarios. Porque imagínense, si todos hubieran sido leales al Señor, ¿quién lo iba a entregar? Se necesitaba un Judas. Entonces habían 11 leales, pero había un Judas, que el Señor ya sabía que era Judas. Aún así, la Biblia dice que los amó, y los amó hasta el final, aún a Judas. Y el Señor le dio la oportunidad para ver si un día se arrepentía, a ver si un día cambiaba. Sin embargo, siempre fue Judas. Entonces, este hombre traía las cualidades necesarias, traía la avaricia, la traición, el deseo de posiciones de una u otra manera. Ese hombre traía las cualidades para ser un Judas, ¿verdad? Entonces, uno de sus mejores amigos, uno de sus discípulos, llamado Judas, primeramente lo traicionó. Vendió a su maestro, hermanos, aquel que lo amó, aquel que lo levantó, aquel que le dio una posición. Imagínense, 12 de los 12 que andaban con el Señor. Imagínense qué privilegio. Porque la Biblia dice que antes de que el Señor escogiera a los 12, Él estuvo toda la noche orando para recibir dirección de cuáles eran las personas. Imagínense, había una multitud grande y el Señor dijo: tú, y tú, y tú. Y entre ellos estaba Judas. Qué privilegio tan grande, hermanos. Qué privilegio tan grande. Y este hombre, uno de los primeros quebrantos que el Señor, o uno de los tantos quebrantos que el Señor experimentó, fue la traición. Realmente la traición. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han experimentado la traición, hermanos? Es algo terrible, ¿verdad que sí? Hay personas que te pueden traicionar. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu amigo, tu compadre, yo no sé, aquellos que todavía tienen compadre, ¿sí? Tu amigo, yo no sé. A veces también se da en las iglesias. Y es algo terrible cuando llega la traición. Yo no sé cuántos han experimentado, tal vez a alguien que era compañero de negocio contigo, de repente te traicionó. Se siente terrible la traición. Se siente terrible. Y Jesús lo experimentó con uno de sus discípulos. Entonces este hombre llamado Judas, dice la Biblia, que lo vendió por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo, fíjese. En el tiempo de Jesús había esclavitud, y para comprar un esclavo se compraba con 30 monedas de plata. Entonces había un hombre llamado Judas, que este hombre tenía grandes expectativas, pero cuando vio que las expectativas que él tenía no se empezaron a cumplir, dijo: yo mejor me voy de aquí, pero yo no me voy solo, me llevo de perdido una buena lana. Entonces fue con los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas, y les empezó a ofrecer al Señor. Le dijo: ¿cuánto me dan si les entrego al hombre que ustedes están buscando? Yo se los puedo entregar en charola de plata, como dicen por ahí. ¿Cuánto me dan? Y le dijeron: te vamos a dar 30 monedas de plata si nos entregas al hombre. Entonces dijo: pero ¿cómo vamos a saber? Miren, no se preocupen, yo sé dónde se reúne, yo sé dónde está en este momento, yo los puedo llevar. Pero ¿cómo vamos a saber quién es? Porque había un grupo, habían 12. No había luz como hoy es. Entonces solamente lo que podía haber era luz de luna. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? No había luz. Entonces dijo: miren, yo sé quién es, entonces yo voy a llegar, y al que le dé el beso en la mejilla, ese es. Ustedes lleguen y préndanlo. Entonces llegó Judas, pero los soldados estaban por ahí esperando. Llegó y le dijo: salve, maestro. Así son los Judas, ¿verdad que sí? Y le dijo el Señor: Judas, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Le dijo esas palabras. Y en ese momento le cayeron todos los soldados, lo aprendieron como si fuera un ladrón y se lo llevaron. Ya lo habían vendido. Uno de sus discípulos lo vendió. Hermanos, después llegaron los soldados, lo arrestaron.
eran los soldados de los sumos sacerdotes. Lo arrestaron, se lo llevaron. Y sus amigos, acuérdense que había otros 11 más aparte de Judas. Sus amigos en quienes él confiaba, lo dejaron. Esa noche, antes de la Santa Cena, hermanos, esa noche, la noche de la traición, la noche que entregaron al maestro, el Señor les dijo: de cierto les digo, que esta noche todos se van a escandalizar de mí. Y ahí sale Pedro y dice: Señor, aun si todos se escandalizaran, yo no me escandalizaré de ti. Aun si es posible, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Le dijo Pedro, fíjese. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Wow, qué palabra profética le dijo al Señor. ¿Sí? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y dijo: aunque todos te negaren, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Y todos dijeron lo mismo, y nosotros también. Pero cuando llegó el momento de la aprehensión del maestro, hermanos, todos se fueron. Pedro, Juan, todos se fueron. El único que se mantuvo un poco firme y estuvo con Jesús ahí en la cruz fue Juan, al cual la Biblia le llama el discípulo amado. Entonces, imagínense, por eso dice que era un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todos sus amigos lo traicionaron, lo dejaron solo, ¿verdad? Ya después de eso, hermano, cuando se lo llevan, el Señor dice: vienen y me buscaron como si fuera un ladrón. Me llevan encadenado, amarrado, con palos, como si fuera yo siempre estuve predicando. ¿Por qué vienen de noche? ¿Por qué lo hacen de noche, hermano? ¿Por qué lo hacen de escondidas? Porque sabían que lo que estaban haciendo no era correcto. No era correcto, era una traición. Así que después lo arrestan, y ya arrestado, hermanos, lo torturan, lo empiezan a golpear, le vendan los ojos, y uno de ellos lo golpea en la cara y le dice: profetiza, di quién te golpeó. Y dice la Biblia que también le empiezan a arrancar sus barbas, así en vivo, hermanos. Le empiezan a arrancar sus barbas, lo empiezan a escupir, lo empiezan a atormentar y se empiezan a burlar de él. Lo mantienen sin agua y sin alimento, lo golpean hasta desfigurarle el rostro. Dice que lo empezaron a golpear hasta que su rostro quedó totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. Quiero que usted piense el momento en el cual el Señor estaba pasando. ¿Qué es lo que tenía él en su mente? Él pudo haber renunciado y dejado todo eso. Pero sin embargo, él lo estaba haciendo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Él tuvo que padecer mucho por amor a nosotros. Ahora, hermanos, ellos no lo compraron solamente para golpearlo, para atormentarlo y desfigurarle el rostro. No, ellos querían matarlo. Ellos querían llevarlo a la cruz. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos se morían de celos, se morían de envidia por acabar con el ministerio de Jesús. Lo querían matar, lo querían llevar. La idea de ellos era encontrar algo para poder acusarlo con el imperio romano y acabar con el ministerio de Jesús. Eso es lo que ellos querían, porque en sus corazones estaban llenos de celos, de envidia. Eran los líderes, hermanos, del pueblo de Israel. Eran los que guiaban al pueblo de Israel, ¿se imagina? Y mire cómo estaban ellos, llenos de celos, de envidia, porque alguien más les estaba haciendo ver toda la corrupción que había en ellos. Entonces después, hermanos, al final de este padecimiento, le inventan cargos falsos para poder llevarlo con el imperio romano, para poder llevarlo a la cruz y matarlo. Isaías capítulo 53, versículo 7, describe la condición del maestro. Mire, uno puede decir: bueno, pero ¿cómo estaba el maestro? ¿Era Dios? Sí. Él era Dios hecho hombre, hermanos, pero mire la condición, mire cómo él estaba. Dice lo siguiente, Isaías 53:5, dice: mas él, herido por nuestras rebeliones, Isaías 53:7 dice: angustiado él. O sea que en medio de esa condición donde lo tenían atado, encadenado, con sus ojos vendados, sin agua, sin alimento, debilitado, físicamente debilitado, porque cuando no comes, cuando no tomas agua, empiezas a debilitarte. Empezaron a golpearlo, empezaron a amenazarlo, empezaban a burlarse de él, empezaban a escupirlo en su cara. Y dice que angustiado él y afligido. Esto lo dijo Isaías cientos de años antes de que el maestro naciere. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, se quedó callado.
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuál era el matadero? La cruz. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Se quedó callado, no se defendió. Y no abrió su boca. Es decir, Él derramó su sangre, hermanos, para poder salvarnos, limpiarnos y redimirnos de la maldición del pecado. Él tenía que derramar esa sangre. A partir de ahí se empezó a derramar sangre, no solamente en la cruz. Desde antes ya se estaba derramando esa sangre del Señor. Cada golpe que le daban en su nariz, en su boca, cada abertura que le hacían en sus pómulos, era sangre que estaba ya derramándose. Era sangre que ya se estaba derramando. Humillaciones y todo lo que Él estaba soportando, lo estaba soportando por amor a nosotros. Isaías 53:5 dice lo siguiente. Ahí está el motivo del por qué Él tenía que dejar que hicieran todo eso que le estaban haciendo. Isaías 53:7, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue, ¿por qué, hermanos? Por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, por tus rebeliones, por mis rebeliones. Él fue herido, Él fue golpeado, lo golpeaban. Le golpeaban sus ojos, le golpeaban sus pómulos, su nariz, su boca, y empezó a sangrar. Le desfiguraron su rostro, era prácticamente una masa de carne. Una masa de carne. Sin embargo, Él no abrió su boca, no los maldijo. Él llevó la causa al que juzga con justicia. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tú y yo pudiéramos tener paz. Esa paz, dice, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga, esas llagas que se dieron ahí en la cruz cuando le enterraron, no solamente esos clavos, hermanos, que traspasaron esas manos que nunca hicieron mal, que nunca pecaron, esas manos que lo único que hacían era sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, hacer milagros, multiplicar el pan y los peces. Pero mire lo que puede hacer el celo y la envidia y todas esas cosas. Mire lo que puede hacer. Entonces, hermanos, dice que por su llaga, por su padecimiento fuimos nosotros curados. Él fue azotado y fue molido por nuestros pecados. Es decir, antes de que Él tuviera que ir a la cruz, Él tuvo que padecer mucho. No fue nada más de llevarlo a la cruz y ya no. Él tuvo que padecer mucho. 3 días antes fue golpeado, fue azotado, fue humillado, fue escupido, fue traicionado, fue vituperado. Le levantaron cargos falsos, le arrancaban sus barbas, hacían tantas cosas con Él. Sin embargo, Él se quedaba callado porque Él sabía que le era necesario no solamente padecer, sino que le era necesario ir a la cruz. Sabía que lo que seguía era más terrible todavía. Lo llevan con el gobernador romano y ahí le dicen, ¿eres culpable o eres inocente? ¿Se acuerdan? Sin embargo, Él no dice nada, Él se queda callado. El gobernador le dijo, ¿no sabes que yo tengo el poder para matarte o para dejarte vivir? ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Ningún poder se te hubiera dado, tú no tienes ningún poder de mí, si no se te hubiera dado desde arriba. Todo estaba planeado, hermanos. Le era necesario a Jesús ir a la cruz, porque si no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido salvación y vida eterna para nosotros. Pero gracias al Señor y gracias a ese sacrificio, hoy tenemos salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, hermanos, no piense que estas personas, tanto el gobernador, los romanos, o todos los sacerdotes, los ancianos y toda esta gente maléfica, no piense que le quitaron la vida y eso estaba fuera del plan de Dios. No, todo eso ya era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios. Y mire lo que dijo Jesús, dijo, a mí nadie me quita la vida. Hermano, ¿cómo le vas a quitar la vida a Dios? ¿Cómo le vas a quitar la vida al Hijo de Dios? ¿Cómo? Él es eterno. Pero es la condición humana, Él necesitaba humanarse, Él necesitaba un cuerpo humano para entregar ese cuerpo humano en rescate, un cuerpo humano perfecto, una sangre perfecta, un linaje perfecto. No era cualquier sangre, no era cualquier sangre la que tenía que ir a la cruz, tenía que ser una sangre sin pecado, sin contaminación. No había ninguno
en el mundo entero más que Jesús. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Él tenía que ir a la cruz para que a través de la sangre derramada pudiera perdonar tus pecados y mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Es el Cordero que fue inmolado. Alabado sea Dios. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Él dijo, yo la pongo de mí mismo. Yo la entrego por ustedes. Y yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar nuevamente. Alabado sea Dios. Él tenía el poder para incitar a toda esa gente para que lo castigaran, lo golpearan, Él padeciera mucho y después llevarlo a la cruz. Todo esto ya estaba profetizado desde muchos años antes por el profeta Isaías. Ya estaba profetizado. Entonces Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento, para poder perdonar los pecados del pueblo de Israel, pero para poder perdonar los pueblos de Israel, tenían que hacer un sacrificio? ¿Se acuerdan? Sacrificaban corderitos y todo esto. Pero ya no se necesitan hacer todo ese tipo de sacrificios, hermanos. Ahora solamente es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Un solo sacrificio. Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. El justo murió por los injustos, para darnos salvación y vida eterna, para llevarnos a Dios. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir ese regalo a través de la fe. Mire qué sencillo nos lo puso el Señor. Solamente si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Él puede cambiar tu vida. Él puede darte vida eterna, salvación, vida eterna. Puede restaurar tu vida y darte una nueva oportunidad. Pero tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte de tus pecados, a decirle, Señor, entra en mi corazón, ven, cambia, transforma mi vida, dame una nueva oportunidad. Eso yo lo hice hace más de 20 años, hermano. Yo le entregué mi vida a Jesús. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí le hemos fallado a Dios, todos hemos pecado. La Biblia no miente. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos fallado, todos le hemos pecado y necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor. Y Jesucristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Tú solamente necesitas arrepentirte de tus pecados y decirle, Jesús, Jesús, ven a mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, cámbiame, cambia mi familia, cambia mi matrimonio, restaura mi vida. Y así como restauró la vida mía y ha restaurado la vida de muchos de ustedes, puede restaurar la vida de aquellos que aún no le han entregado su vida. Alabado sea Dios. Dios puede cambiar y transformar tu vida también. Lo único que tú tienes que hacer es recibir ese regalo de la salvación a través de la fe. A través de la fe. Porque la Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras. Tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús en tu corazón y bautizarte. Bautizarte. El bautismo es parte del plan de salvación. Hay gente que solamente dice, yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo, pero hasta ahí. Entonces, ¿dónde queda la obediencia? Él quiere obediencia también. Y el bautismo es parte del plan de salvación, es la obediencia. Entonces, si aquí hay alguien que no se ha bautizado, usted tiene que bautizarse también. Pastor, pero a mí me bautizaron de niño, de pequeño. Ese bautismo no sirve, no cuenta. Porque un bebé no tiene pecado. Mira, hay una criatura pequeña ahí que tiene la hermana. Mire, ¿usted cree que esa criatura tan preciosa que tiene la hermana ahí en su brazo va a tener pecado igual que uno de grande? No, no, hermanos. El bautismo es para aquellos que ya sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Aquellos que ya hemos mentido, que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan y usted sabe que tiene una cuenta pendiente que tiene que arreglar. Hermanos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Una enfermedad te llega de momento. De repente un día te detectan algo, un día te pasa algo, un accidente te pasa algo. Un día de repente pasa un accidente. Entonces tenemos que estar listos siempre. Tenemos que estar listos. Tú puedes recibir salvación y vida eterna. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús como tu Salvador y bautizarte en el precioso nombre de Jesús. Hermanos, si Jesús se bautizó, dígame aquí, ¿acaso hay alguien más grande que Jesús en este lugar? Si Jesús se bautizó, siendo que Él nunca pecó, ¿cómo es que tú y yo no nos vamos a bautizar? Siendo que sí hemos pecado.
Pastor, pero entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Él lo hizo como un ejemplo. Él lo hizo como un ejemplo. Es como si Él te dijo, si yo me bauticé, siendo que no lo necesitaba, ¿por qué tú no te vas a bautizar? Jesús no se bautizó siendo un bebé. A Él lo presentaron solamente, pero Él se bautizó cuando Él tenía 30 años de edad. La obediencia, para Dios la obediencia es algo sumamente importante. Ahora, ciertamente, hermanos, el Señor murió en la cruz, pero Él no se quedó en la cruz. Hay templos donde usted a veces entra, hermanos, y ve la cruz y ve a Cristo en la cruz. ¿Cuántos lo han visto? Entra a un templo y ve la cruz y Cristo todavía muerto en la cruz. Jesús dijo, me era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día. Él no dijo que se iba a quedar en la cruz. Entonces yo no veo por qué lo siguen dejando en la cruz. Él ya no está en la cruz. A Él lo enterraron, a Él lo sepultaron en una cueva. ¿Sí? Antiguamente los sepultaban en cuevas, pero el tercer día Él resucitó, hermanos. Él ya no está en la cruz, Él ha resucitado. Él ha resucitado, alabado sea Dios. El Señor ha resucitado. Él no se quedó en la cruz, Él fue bajado después de que Él murió, hermanos. Después de que lo clavaron y su sangre empezó a correr, esa sangre que nos limpia, que nos lava, que nos redime, tenía que salir de sus manos, de sus pies. Y lo habían latigado anteriormente, lo habían latigado. Antes, cuando ya dijo el gobernador, ¿a quién quieren que suelte? A Jesús. Tengo dos aquí. ¿Suelto a Jesús o suelto a Barrabás? Jesús no había hecho nada. Barrabás era un delincuente, era un asesino. Y los líderes, los ancianos, le dijeron a la gente, Barrabás, 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 Barrabás. Y toda la gente empezaron a decir, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Queremos al asesino. ¿No quieren al Salvador? ¿No quieren al que murió por ustedes? Danos a Barrabás, danos al asesino, es lo que estaban diciendo. Fíjese la gente, hermanos. Fíjese la gente. ¿Y qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Él? ¿Y sabe qué dijeron? La gente incitada por los líderes. Crucifíquenle, crucifíquenle, que le crucifiquen. Y empezó a gritar la gente, ¡crucifíquenle! ¡Mátenlo! ¿Al Salvador? ¿Al Salvador de ustedes? ¿Quieren que lo mate? Sí, dijeron, mátenlo. Miren, hermanos, la gente. Y lo asesinaron. Rey de los judíos. Y lo pusieron en 3 idiomas. Y luego fueron y le reclamaron. ¿Se han visto que hay un letrero en la cruz que dice INRI, verdad? Está escrito en 3 idiomas. Rey de los judíos. Los judíos estaban matando a su rey. Y fueron a reclamarle los ancianos y le dijeron, Él no es nuestro rey. Él dice que es nuestro rey, pero no es nuestro rey. Dice, ponle, cámbiale, que Él se dice que es rey de los judíos. Y dijeron, no, lo que está escrito, está escrito. Lo que está escrito, está escrito. Era el rey de los judíos. Era el rey de los judíos. Era el Salvador del mundo. Mataron al autor de la vida. Al autor de la vida. Pero Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo. Yo tengo el poder para entregarla. Pero también tengo el poder para volver a tomar. Al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Él no se quedó en la cruz. Lo golpearon con esos látigos. Eran látigos, no piense que era cualquier látigo. Eran látigos de cuero. Cada cuerda eran cuerdas de cuero. Y tenían entrelazadas huesos como si fueran garras de gato, de ganchos. Eran como huesos filosos. Así es que cuando lo latigaban en su espalda, Él puso su espalda por ti. Para que el castigo no cayera sobre ti, no cayera sobre mí. Él puso su espalda, entregó su cuerpo. Entregó toda su sangre por nosotros. Para que la paz que ahora tenemos la podamos disfrutar gracias al Señor. Pero fue menospreciado.
Isaías dijo que iba a ser menospreciado. La gente no le iba a importar. La gente iba a menospreciar el sacrificio. Preferían al ladrón, a Barrabás, en vez del Salvador de sus almas. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando los soldados romanos lo golpeaban, el látigo se quedaba así, ganchado, porque eran como uñas que se quedaban en su espalda. Y para volver a traer ese látigo para atrás, tenían que jalarlo con fuerza. Por eso los soldados que se encargaban de azotarlo tenían que ser gente fornida, gente alta, fornida, porque esos látigos se quedaban clavados. Y para poderlo traer para atrás tenías que jalarlo con fuerza. Y cuando lo jalaban, hermanos, pedazos de carne, no piel solamente, carne, músculo, se venía ahí con eso. Lo desfiguraron. El Salmo dice Jesús, dice en el Salmo, poder veo todos mis huesos. Él podía ver sus huesos prácticamente. No solamente lo golpearon de un lado, después tuvieron que voltearlo para poder darle por los dos lados, hermano. Por eso dice, contar puedo todos mis huesos, dice el Salmo. O sea que él se podía ver hasta sus costillas, prácticamente ya habían quedado ya. Imagínese el sacrificio. Por eso él dijo que tenía que padecer mucho. Voy a entregar mi cuerpo por amor a ustedes. Lo hago por amor. El sacrificio es por amor. Él andaba en amor. No andaba en celos, en envidias, en todas esas cosas, hermanos. Él andaba en amor. Pero aquellos líderes no andaban en amor. Eran movidos por las ganancias deshonestas, por los celos, por la envidia. Por eso lo querían matar y acabar con él. Les estaba tumbando el negocio. Es por eso que lo querían llevar a la cruz. No querían solamente golpearlo, escupirlo, vituperarlo. No. Hay que acabar con él. Es un estorbo para nosotros. Nos está acabando el negocio. Por eso, hermanos. Así es que ya después de que prácticamente lo desfiguraron, no solamente su rostro, desfiguraron su cuerpo, lo hicieron cargar una cruz, un madero que estaba pesadísimo, una cruz sumamente pesada. Y la Biblia dice, cargando su cruz. Por eso es importante que todos aprendan a cargar su cruz. Aprende a cargar tu cruz. La cruz que cada uno llevamos, Dios la hace a tu medida. Tú no puedes llevar una cruz más grande de la que tú puedas soportar. Hay una anécdota por ahí que dice que una vez fue un hombre y le dijo al Señor, Señor, me has dado una cruz muy grande, no puedo con ella. Y le dijo el Señor, pues mira, ya hay muchas, deja esa y agarra una con la que tú te sientas cómodo. Dice que la dejó y llegó y agarró una y dijo, no, esta está como muy chiquita, no puedo. Y la dejó. Y dice que fue y agarró otra y dijo, no, esta está pesadísima, no puedo con ella. Y la dejó. Y agarró otra y dijo, no, esta está muy larga, no, y la dejó. Y agarró otra y dijo, esta está muy cortita, no, como que no me acoplo, y la dejó. Y al último agarró otra y la agarró y dijo, esta como que esta me siento bien, esta está a mi medida. Dijo, Señor, me voy a llevar esta. Le dijo, mi hijo, esa es la que tú traías, esa es la que tú habías dejado ahí. Volviste a agarrar la misma cruz. Dios nunca te va a dar una cruz más grande de la que tú puedas llevar. Alabado sea Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nunca te va a dar una carga más grande. Si tú estás llevando esa carga, esa cruz, es porque tú puedes con esa cruz. Tú puedes con esa cruz. Alabado sea Dios. Y cargando su cruz, la llevó hasta un monte, el monte de la calavera, le llaman así. El monte, el Gólgota, el monte de la calavera. En un momento el Señor, ya de tan cansado, golpeado, emocionalmente fatigado, humillado, latigado, sin comer, sin alimento. La Biblia dice que se cayó también. Y hubo un hombre que le ayudó. Llegó un hombre que le ayudó, le dijeron, ayúdalo, llamado Simón de Cirene. Hay una enseñanza muy importante. Cuando tú estés pasando por una tribulación, Dios va a enviar un Simón de Cirene que te ayude a cargar tu cruz. Pero no va a llevar tu cruz. Tu cruz es tu cruz. Puede haber por ahí un Simón de Cirene que te va a ayudar a cargar tu cruz un poco.
y le ayudó. Y le volvió a echar la cruz a Jesús en el hombro. Y le ayudó un poco a él. Gracias a Dios por eso Simón de Cirene, que a veces nos ayudan a cargar nuestra cruz. Pero llegó un momento cuando Jesús llegó hasta el monte de la calavera, hasta el Gólgota, porque le era necesario morir. Él tenía que morir. Y ahí en esa cruz, él fue clavado. Sus manos fueron clavadas, fueron traspasadas por clavos sumamente grandes. Sus pies fueron traspasados. Y ahí estuvo en la cruz agonizando. La cruz era un lugar de tormento. La cruz era el lugar de vituperio. Los soldados romanos, cuando iban a asesinar a alguien, escogían el instrumento más atroz que había hoy, que había en ese tiempo, que era la cruz. Porque en la cruz la muerte era lenta. Solamente los ciudadanos romanos, como el caso de Pablo, los decapitaban para que la muerte fuera rápida, la decapitación. Pero como Jesús era judío, a él no lo podían decapitar, él tenía que ir a la cruz. Y escogieron el método más terrible, la muerte más lenta, la cruz, para que se fuera derramando su sangre poco a poco. Imagínense entre el sol, entre el viento, entre el polvo, la tierra, pegándose en sus heridas, sin comer, sin beber. Por eso él dijo: tengo sed. ¿Se acuerda? Dice la palabra que cuando estaba en la cruz dijo: tengo sed. No le habían dado agua, hermano. No le habían dado comida. Y le dieron hiel mezclado con vinagre. Alabado sea Dios. Lo llevaron a la cruz. Ahí él derramó su sangre, hermanos, para poder darnos vida eterna. Pero el Señor no se fue a la cruz, no. Después de que él murió, estaban dos ladrones también allá a su lado. Uno de ellos se empezó a burlar, aún en esa condición. No solamente, por eso fue un varón de dolores. Qué triste, hermano, que cuando estás pasando por una situación de calamidad, venga gente a burlarse de ti. ¿Cuántos les ha pasado algo así? Estás pasando por una situación difícil y estás esperando que venga alguien y te ayude. Y viene alguien y todavía le echa más sal a la herida. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Porque hay gente que quiere un salvador, pero no quieren arrepentimiento. Si yo le pregunto, ¿cuántos quieren salvador? Todos van a levantar su mano. Pero si yo le digo, ¿cuántos quieren arrepentirse de sus pecados? La mano va a bajar. Muchas manos van a bajar. Entonces aquel le dijo, si eres, pues sálvate, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, ni estando en esa condición tienes misericordia de ti. Y le dijo, Señor, el otro, siempre va a haber dos grupos, los que desprecian la gracia y los que aceptan la gracia de Jesús. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los que aceptan o de los que desprecian? ¿De los que quieren a Barrabás, al ladrón, o los que quieren al Salvador? Y le dijo, Señor, le dijo el del lado derecho, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. De cierto te digo, le dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación es por gracia, es por fe. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y hermanos, después de que lo bajan de la cruz, lo llevan a una cueva, ponen su cuerpo ahí, lo enredan, como era la tradición, en el sudario, enredan todo su cuerpo, lo ponen ahí, le ponen mirra, especies, le ponen todas esas cosas y ponen una custodia, porque los ancianos, aún muerto, le tenían miedo. Y dijo, y fueron con el gobernador y dijeron, ese farsante dijo que al tercer día iba a resucitar. Nosotros no creemos en eso, pero por cualquier cosa manda una guardia para que vigile. Y pusieron cadenas, una roca, cadenas, cerraron todo y pusieron una guardia romana para que estuviera ahí.
Pero hermanos, la palabra del Señor dice que al tercer día el Señor resucitó. Al tercer día, hermanos, el Señor se levantó de los muertos con poder. Alabado sea Dios. La muerte no lo pudo retener. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahí se cumplió, hermanos, esa profecía que Jesús dijo: me era necesario padecer mucho, morir, pero al tercer día resucitar. Entonces, hermanos, hoy tenemos evidencias de que hace más de 2000 años esa tumba está vacía. Hay gente que ha tenido el privilegio de ir a Israel. Creo que ahorita no pueden ir. ¿Ven la situación como está? Israel está en guerra. Misiles están cayendo constantemente de Irán y de otros lugares que están, Hezbollah y todos otros que están en contra de la nación de Israel. Pero aquellos que han viajado quieren ir al lugar donde Jesús nació, quieren ir al lugar donde Jesús estuvo enterrado, en esa cueva o en ese lugar. Pero los que han ido han dado testimonio de que en la tumba ya no hay nadie. La tumba está vacía porque Jesús resucitó de los muertos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él declaró y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Para que haya una resurrección, primero tiene que haber una muerte. Para que Él pudiera declarar eso de sí mismo, primero tenía que morir. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea Dios. Son palabras sumamente poderosas, hermanos. El Señor resucitó con poder. Porque si Él no hubiera resucitado, hermanos, no habría habido victoria sobre el pecado. El pecado todavía estaría reinando sobre nosotros. Si el Señor no hubiera resucitado, no habría habido victoria sobre el imperio de la muerte. Pero el imperio de la muerte ha sido desarticulado. Alabado sea Dios. No habría victoria sobre el reino de las tinieblas. Gracias a la sangre de Jesús, hoy tenemos victoria sobre el reino satánico, sobre el reino de las tinieblas. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe y vana sería también nuestra predicación. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Por eso, hermanos, cuando el Señor resucitó, muchas personas dieron testimonio de este hecho. La Biblia registra que primeramente los soldados que estaban custodiando el sepulcro de Jesús, el cuerpo de Jesús, ellos estaban afuera, el cuerpo de Jesús estaba dentro de la cueva. Dice que cuando llegaron esos ángeles, aparecieron, rompieron esas cadenas, la piedra se abrió y Jesús salió con poder y con autoridad, alabado sea Dios, con un cuerpo resucitado, un cuerpo celestial, un cuerpo que ya nunca más volverá a morir, alabado sea Dios. Y los soldados fueron testigos. Ellos vieron, fueron testigos oculares. Ellos le dijeron a los ancianos que habían visto la resurrección. Sin embargo, ellos tuvieron, los ancianos, que darle dinero para decirle que Él no había resucitado. Callarlos. No digan, porque esto se va a hacer peor todavía. Si se sabe que Él resucitó como Él había profetizado, esto se va a hacer peor. Así es que miren, y quédense callados. Miren lo corrupto que eran los líderes. Alabado sea Dios. Después María Magdalena, hermanos, fue María Magdalena, fueron al sepulcro. Y la otra María también. Fueron al testigo, fueron al sepulcro y ahí encontraron que el lugar, la tumba estaba vacía. Ellas fueron testigos oculares. Se les apareció un ángel y ellas pensaron que era el que cuida ahí, el jardinero, el hortelano. Y el ángel le dijo: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Le dijo: vayan y díganle que Él ha resucitado. Ellas fueron las primeras en darse cuenta después de los soldados romanos. Y fueron con los apóstoles y les dijeron que Jesús había resucitado. Y no querían creer, hermanos. Por algo el Señor escogió a unas mujeres, yo creo. Porque creo que las mujeres siempre son más sensibles a las cosas de Dios. El hombre como que siempre es más durón. No creo. Yo hasta no ver, no creer. Yo como Tomás.
Por eso el Señor escogió a las mujeres. Y como que la mujer siempre es más espiritual. Después Pedro y Juan, cuando las mujeres fueron, le dieron la noticia, dice que Pedro y Juan fueron los primeros en llegar. Y yo digo, ¿y dónde estaban los otros? Los otros 9. ¿Por qué nomás Pedro y Juan? Imagínense, le da la noticia. Y dice que Pedro y Juan se fueron corriendo. Y yo digo, ¿y dónde estaban los otros? ¿Por qué a los otros no les interesaba ver al maestro resucitar? Por algo ellos eran los líderes de la iglesia. Por algo el Señor escogió a Pedro. Por algo Juan era el discípulo amado, el que estuvo a los pies del maestro en la cruz. Hermanos, el Señor nos ama a todos por igual, pero no todos amamos a Jesús por igual. Él nos ama a todos por igual. Él amaba a esos 11 por igual, pero no todos lo amaban igual al maestro. Cuando supieron la noticia, Pedro y Juan fueron los primeros en llegar y los únicos que llegaron. Y dice que no encontraron nada, encontraron la tumba vacía. Después Tomás y los discípulos lo vieron y tocaron las marcas de sus heridas. Pedro y Juan fueron al recinto donde estaban los demás y dijeron, ¿sabes qué? Fuimos a la tumba y no encontramos nada. Ciertamente el cuerpo ya no está. No sabemos si realmente resucitó o robaron el cuerpo. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero dice que estando las puertas cerradas, no había manera de que entrara. Entró el Señor con su cuerpo resucitado, su cuerpo glorificado, un cuerpo de una sustancia diferente. Él es el primero en resucitar y nosotros vamos a resucitar semejante a Él. Cuando Cristo venga por nosotros, nuestros cuerpos con cuerpo glorificado van a ser semejantes al cuerpo de Cristo. Y dice que estando las puertas cerradas, entró Él. Y le dijo a Tomás, se dirigió a Tomás, no a los demás, porque dijo Tomás, si yo no viera las marcas de sus heridas. Y no solamente quería ver las marcas, fue más allá Tomás y dijo, y metiera mi mano, fíjese qué atrevido, y metiera mi mano sobre su costado, sobre sus heridas, no creeré. Hermano, hay gente bien dura, ¿verdad? Levante la mano los Tomases. Gracias a Dios que aquí no hay Tomases. Hay gente bien dura, hermano. Si yo no veo, no creo. Y dijo, si yo no veo, y no meto mi mano. Y yo digo, necesito meter mi mano en su costado. Y se aparece Jesús ahí. Entra, estando las puertas cerradas. Y le dijo, y le habló Tomás, dijo, Tomás, ven, dijo, mete tu mano, tu dedo en mis heridas y tu mano en mi costado. Yo no sé qué sintió Tomás en ese momento, hermano. Temor, miedo, sorpresa, yo no sé qué sintió. ¿Cómo se atrevió a decir eso? Y no seas incrédulo, dijo, y cree. Esa palabra es para aquellos que todavía están dudando. Le entrego mi vida al Señor. Dios te dice, no seas incrédulo, cree, 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 por favor, cree. Ya no lo dudes. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida al Señor. Después otros discípulos que iban camino de Emaús también fueron testigos de su resurrección. Dice que iban platicando, venían tristes porque habían matado al autor de la vida, Jesús. Y dice que iban caminando, hermanos, y de repente se les apareció el Señor. Pero ellos no sabían que era Jesús. Sus ojos dice que estaban velados. Y dijo, ¿por qué están tan tristes? Dice que tú eres el único forastero que no sabes lo que pasó en Jerusalén. Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabra y en hechos, lo mataron. Y dice que siguió platicando con ellos, hermanos. Y dice que ya iba cayendo la noche, la tarde, y se quedó a cenar con ellos. Y dijo, ya me voy, dijo, voy a seguir. No te vayas, quédate con nosotros, le dijeron ellos, quédate con nosotros. Entonces empezaron a preparar ahí, hermanos, y cuando después de que preparan, empiezan a orar para dar gracias por los alimentos. Ahí se desaparece el Señor. ¿Qué le parece? Ahí se desaparece. Y entonces lo ven y no está, y dice, ¿no ardía nuestro corazón? Era el Señor. Era el Señor, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él? Ahí se dieron cuenta también, hermanos. Después se les apareció a otros 500, más de 500, y comió pan y peces con ellos. También se le apareció al apóstol Juan cuando ya era anciano en una isla llamada la isla de Patmos, y le dio ahí en ese lugar, se le apareció literalmente así Jesús, y le dio el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, el Señor. También se le apareció en diversas ocasiones a Pablo. Cuando Pablo estaba encarcelado, Jesús entraba a la cárcel, se le aparecía para darle ánimo cuando estaba encarcelado.
Y nosotros, hermanos, como creyentes, aunque no lo hemos visto, pero por fe hemos creído que todas estas cosas son reales y son verdaderas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todas esta lista de personas, ellos vieron. Ellos vieron. Ellos creyeron porque vieron. Nosotros hemos creído por fe, sin verlo, pero hemos visto el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que el Señor es real porque yo he visto el cambio que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia. Y yo he visto el cambio que Dios ha hecho en muchos de ustedes. Y yo he visto el poder de Dios. He visto las respuestas de Dios. He sentido la presencia de Dios. Por eso yo creo que Él es real. Y yo lo espero con todo mi corazón. Y yo creo que estas señales que estamos viendo, hermanos, es el preludio de que el Señor ya viene. Él tuvo que nacer. Él tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que morir. Él tuvo que resucitar. Pero Él también va a venir por la iglesia. Se profetizó que Él iba a nacer, ya nació. Se profetizó que Él iba a morir, ya murió. Se profetizó que Él iba a resucitar, ya resucitó. Pero hay una profecía que dice que Él va a regresar por la iglesia. Y esa es la que nos falta. Y yo creo que nosotros somos la generación que vamos a ver el retorno de Cristo por la iglesia. Nosotros vamos a ver el retorno de Cristo por la iglesia. Hermanos, termino con esto. Su resurrección declaró que Él es el único Dios verdadero. Su resurrección le demuestra al mundo que solamente Él tiene el poder para perdonar pecados. No hay un solo hombre aquí en esta tierra, no hay un solo líder religioso que pueda perdonar pecados, solamente Jesús. Su resurrección le asegura a todo aquel que cree salvación y vida eterna. Su resurrección nos capacita para recibir el Espíritu Santo. Su resurrección nos da poder para destruir las obras del diablo en el nombre de Jesús. Su resurrección nos garantiza que cuando Él venga seremos resucitados con un cuerpo incorruptible, semejante al de Él, y reinaremos con Cristo eternamente y para siempre. Alabado Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a compartir